Pues vamos a comenzar con el OKR Day. Retomamos la actividad después de un parón en lo que son los eventos presenciales. Tenemos ya por fin público aquí también de manera presencial. Los que nos estáis siguiendo también a través de Vidip, vemos ahí ya a Vivi que va a ayudar a moderar un poco la participación en el evento online. Muchas gracias a los que habéis venido al Singular Hub por participar y también a los que estáis conectados a través de Vidip. Vivi, ¿nos oyes? Sí, os oigo correctamente. Bueno, pues Vivi, en representación de todos los participantes en el evento online, también lo vamos a grabar para que luego se pueda ver a través de YouTube y bueno, queremos darle la máxima difusión y visibilidad a este tema de los OKR. Como os decía, llevamos ya varios años haciendo el evento, aunque en los últimos meses pues, hemos tenido que hacerlo de manera online. Y bueno, os voy a contar un poco la agenda. Ahora después, también para los que estéis participando online, pues podréis hacer preguntas a los diferentes ponentes que hemos invitado. Voy a hacer yo una pequeña presentación inicial para poner en contexto esta idea de si se puede usar OKR en las startups, aunque bueno, en general vamos a hablar de OKR. Después Iván Menéndez nos va a hablar de GTM Hub, que tenemos la suerte de tener una colaboración con esta herramienta de software que es tan importante y tan valiosa a la hora de gestionar los OKR. Esta es una de las grandes preguntas que se hace la gente, ¿no? Ahora, ¿cómo se gestiona esto? Bueno, pues por suerte tenemos herramientas para poder hacerlo. Después vamos a entrevistar a María Álvarez de Linera para que nos cuente cómo están trabajando con los OKR en ISDI, como un ejemplo de algo que surge como una startup, aunque ahora ya es algo bastante más grande que una startup. Y también Javier Jordan, que se conectará de manera online a través de Vidip, nos va a dar su visión de los OKRs desde el mundo del Venture Capital, que sabéis que el Venture Capital pues, financian startups y correspondientemente pues, esta herramienta les resulta de gran ayuda en todo lo que tiene que ver con seguimiento de esos proyectos en los que invierten y participan. Y finalmente tendremos un debate en el que podremos un poco tanto los que estamos aquí presencialmente como los que están a través de Vidip, pues preguntar al público también a lo largo de las diferentes presentaciones, poder preguntar a las dudas que podáis ir teniendo. Vivi, si quieres, por ahora no hay ninguna pregunta, ¿no? De momento no. Vale, pues estamos arrancando. Si quieres, desconéctate ya y bueno, y luego le darás paso a las preguntas que vaya teniendo los participantes online. Perfecto. Bueno, para los participantes online sabéis que podéis interactuar con la plataforma aplaudiendo, igual que el público que está aquí presente. También podéis interactuar con el contenido que vayamos contando, si os gusta, si no os gusta, y levantar la mano para preguntar diferentes cosas, ¿no? Si queréis, podemos hacer una prueba. Vivi, ¿has pensado alguna prueba algo que preguntarles, a ver cómo participan? Bueno, pues la primera pregunta que les quiero lanzar es, ¿has hecho hoy tus OKR? ¿Pero qué tienen que hacer si los han hecho? Diles qué tienen que hacer. Vale, están aplaudiendo, lo que tienen que darle es al aplaudir, ¿vale? Si les ha gustado la pregunta, si no te ha gustado, pues a lo mejor le puedes dar a la carita de tristeza porque no lo has hecho. Pero aplaude si estás a favor o si te ha gustado la pregunta. Bueno, como veis, hay diferentes formas de participación y bueno, las iremos utilizando a lo largo de la presentación. Bueno, pues vamos a ir ya al contenido de la presentación y bueno, lo primero, poner un poco el contexto. Aquí está la imagen que usamos en todos nuestros cursos de OKR Champion para ver un poco de qué es lo que estamos hablando, ¿no? La importancia de partir en un propósito. Este tema del propósito probablemente las startups lo tienen bastante más claro que una empresa tradicional, ¿no? Porque la startup está muy en la línea de pues, tendencias y de ideas que hay, pues quizá organizaciones exponenciales con el propósito de transformación masiva. Probablemente han oído hablar del propósito de Google
o de la misión, la visión, los valores, todo este tipo de cosas, eso las startups sí que lo tienen bastante trabajado y bastante ganado. Luego, cuando llega la startup y se plantea objetivos, pues lo cierto es que contar con una herramienta como OKR que te indica muy bien la diferencia entre objetivos, resultados clave y tareas, pues al final es una de las grandes aportaciones de este sistema, ¿no? El hecho de poder diferenciar lo que quieres lograr realmente, el qué, el por qué hacer las cosas, ¿no? Al final está muy vinculado el qué, lo que quieres lograr, con el por qué, y ese objetivo cómo debe ir encaminado a la consecución de ese propósito. Pero OKR añade el componente cuantitativo con los resultados clave, que debe ser cómo vamos a saber que realmente lo que estamos haciendo sirve para lograr esos objetivos. Por lo tanto, diferenciamos las tareas de los resultados clave. La tarea es lo que hago, el resultado clave es lo que ocurre una vez que he hecho esa cosa, y todo ello encaminado a lograr un objetivo en el corto plazo y un propósito en el largo plazo. Por lo tanto, ahí ya tenemos esos 4 elementos principales que nos van a diferenciar de otros sistemas de gestión por objetivos, o por ejemplo los KPIs, que sería como una mezcla entre el objetivo y el resultado clave, o sería más un indicador, una parte más cuantitativa, pero le faltaría ese componente cualitativo enfocado hacia lo que es el propósito. Ahí nos quedaríamos con los elementos más importantes, los que todo el mundo conoce, sobre todo objetivos y resultados clave, pero luego OKR añade otros elementos, otros componentes que son tremendamente valiosos, como sobre todo los CFR, que es la parte de seguimiento y evaluación. Si solo nos ponemos objetivos pero no hacemos seguimiento y evaluación, pues probablemente no vamos a conseguir nuestros objetivos. Cuando nos preguntamos por qué no conseguimos nuestros objetivos, pues quizá no es porque no teníamos claro qué era lo que queríamos conseguir, sino que no hemos hecho a lo largo del tiempo todo lo que es el seguimiento y la evaluación adecuada para conseguir esos objetivos, ¿no? Entonces, CFR es ese entrenamiento, es la manera en la que yo realmente me voy a poner en forma, y ahora veréis por qué utilizo esta nomenclatura, de cara a conseguir mis objetivos, ¿no? Si solo me pongo objetivos pero no hago los CFR, es como querer ponerme en forma y no entrenar, ¿no? Esa sería la idea, ¿no? Además, hay que añadir ese componente de calidad a todo el trabajo que hacemos, y ese componente de calidad lo va a dar los superpoderes. Los superpoderes son las habilidades que voy a utilizar para que realmente pueda lograr esos objetivos. Si no estoy enfocado, no colaboro, no asumo mi responsabilidad y no me exijo mejorar, pues probablemente no voy a conseguir esos objetivos, ¿no? Al final, si pensáis, esos superpoderes también, por ejemplo, son los que tienen los deportistas, siguiendo con el símil. Y finalmente hay unos elementos de cambio cultural, unos valores, hay unos elementos muy importantes también en el cambio cultural, como que introduce OKR, como es la transparencia, pero que generan al final un tema de autonomía, de liderazgo y también de alineamiento, que es lo que muchas organizaciones van buscando, ¿no? Entonces, estos son los elementos principales que conforman el sistema OKR. Como os decía, con un ejemplo se entenderá mejor qué es cada cosa y cuál es su función, ¿no? Partiendo de un propósito, por ejemplo, en mi caso, quiero sentirme bien y estar sano. ¿Vale? Mucha gente quizá no busca algo tan genérico, a lo mejor lo que quieren pues es ponerse en forma, ¿no? Pues en este caso ponerse en forma es algo más concreto, más práctico. El otro día, por ejemplo, hablaba con una persona que me decía: la verdad es que yo cuando me pongo objetivos de principio de año, pues digo, objetivo, ir al gimnasio, ¿no? Pues bueno, pues el objetivo ir al gimnasio es una cosa que yo creo que nadie va al gimnasio por ir al gimnasio, ¿no? No es porque esté de moda, porque tenga amigos que van al gimnasio, ¿no? O sea, ¿cuál es la razón de peso de ir al gimnasio? Pues querer ponerte en forma. ¿Pero por qué quieres ponerte en forma? Pues para estar sano, para sentirte bien, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre propósito y objetivo, ¿no? También lo mismo ocurre con el tema de la alimentación, ¿no? Y entonces, ¿cómo diferenciamos lo de ir al gimnasio? Lo de qué ocurre cuando voy al gimnasio, pues ahí entran en juego los otros elementos, ¿no? Que sería la diferencia entre tareas y los resultados clave.
Bueno, si yo quiero saber si ese objetivo de ponerme en forma se está cumpliendo, una vez que he hecho una serie de cosas, como es en este caso ir al gimnasio, pues tengo que medirlo, porque si no lo mido no voy a saber realmente si estoy avanzando, si estoy mejorando. Yo puedo ir mucho al gimnasio, pero lo que hago en el gimnasio no me sirve, ¿no? Entonces, ¿cómo estoy seguro de que ir al gimnasio me está sirviendo? Pues a través de los resultados clave. Por lo tanto, los resultados clave, en mi caso voy a ponerme unos resultados clave, que es ser capaz de correr 10 kilómetros en una hora, o en el caso de la alimentación, pues aumentar las dosis de verdura que ingiero, ¿no? Entonces, ahí es un poco para ponerlo con un ejemplo. Ahora veremos específicamente un ejemplo en una startup, pero era para que sepamos de qué estamos hablando en cada caso, ¿no? ¿Y para qué sirve esto al final? Y en una startup, más allá de conseguir un objetivo a nivel particular, como hemos visto, pues para muchas cosas, pero una de las que se suele poner como la máxima, el máximo beneficio que puede obtener una empresa, una organización, en este caso una startup, sería el alineamiento. Me gusta mucho el caso de Spotify porque lo han sabido explicar muy bien, han entendido muy bien, han interiorizado muy bien la metodología y ellos hablan del alineamiento como ese gran beneficio que les puede aportar. Claro, Spotify ya no es una startup, ya es una empresa mucho más grande, se enfrenta a una serie de problemas mayores o diferentes, como puede ser esa discrepancia que pueden surgir en la estrategia en relación con los equipos. Entonces, más allá de eso, si es una startup y es un proyecto que está compitiendo en un mercado, quizá con este ejemplo se entiende mucho mejor la importancia de que todo el equipo, todas las personas que conforman esa startup, remando en la misma dirección, en el mismo sentido, en el mismo ritmo, ¿no? De manera coordinada, pues cómo puede imponerse a la competencia, ser más competitiva, cumplir un poco con su plan, lograr sus objetivos, como queráis denominarlo, pero sí que es esa necesidad de estar todos coordinados. Cuando somos pocos, probablemente de una manera muy diferente a cuando somos muchos, pero siempre con el mismo planteamiento, ¿no? Entonces, esa va a ser una de las grandes utilidades que nos va a dar OKR. En todo caso, hay muchas más. En los cursos de OKR Champion le preguntamos a los participantes cuáles son sus razones para utilizar OKR. Y bueno, claramente tener pocos objetivos en el corto plazo, la importancia de medir, el hecho de estar enfocados, hay muchas razones para utilizar OKR, ¿no? En este caso, ahora después le preguntaremos a los participantes, a María, Iván, a Javier, un poco cuál es su razón, pero cada startup tiene que encontrar su razón de utilizar los OKR. ¿Por qué? Esto lo decía Andy Grove, que es el que inventó o diseñó los OKRs inicialmente, y decía que a la gente hay que darle razones. Entonces, en una startup puede haber muchas razones, cada uno tiene que encontrar la suya, ¿no? Y en Google encontraron la suya. Google quería cumplir esa misión de organizar toda la información del mundo y hacerla accesible para la gente, pero más allá de eso, lo que Google quería era crecer, lograr un gran impacto, convertirse en una gran organización que cumpliendo ese propósito, ¿no? Entonces, ¿cómo habría sido eso de organizar toda la información del mundo, crecer mucho, pero no contar con un sistema como OKR que realmente te ayude a gestionar ese crecimiento? Yo me lo imagino, pues habría sido un caos, ¿no? Y probablemente no estaríamos hablando de la empresa que es hoy Google si John Doerr en el año 98 o cuando fuese, cuando les habló a los fundadores de Google de OKR, pues no les hubiese convencido de que necesitaban algo que les ayudase a organizarse, a poner orden en esa estrategia, a tener un mayor control, pero sin las jerarquías o sin las rigideces que tenía la gestión tradicional por objetivos, ¿no? Entonces, el hecho de que la gente se pudiese autoorganizar por equipos, por proyectos, el hecho de que todo ese crecimiento se fuese gestionando de manera transparente y colaborativa, pues creo que es uno de los aspectos más representativos de cómo
las startups y en general cualquier organización puede sacar provecho de OKR. También creo que hay un elemento muy importante y que Google lo explica con la frase de que hay que disparar menos flechas y dar más en la diana, pero que me gusta más cómo lo expresa en Spotify al respecto de cuál es el máximo beneficio que podemos sacar de OKR más allá del alineamiento, y es el enfoque en los resultados. Lo que pasa es que el enfoque en los resultados, o el foco en los resultados, quizá mucha gente lo entiende más como el output o el outcome y no tanto como el impacto, y esto es algo que va cada vez más quedando más claro en el mundo de las startups, de la tecnología, de la innovación. Los que trabajáis con metodologías ágiles habréis visto también una evolución de la tarea o del output a el impacto, ¿no? Al valor aportado. Por ejemplo, en Scrum pues, se utiliza mucho pues, el Product Backlog para ver qué tareas, qué trabajos hay que realizar, qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Pero quizá no se te ponía tanto foco en qué valor estamos aportando con nuestro trabajo, con todas esas tareas, ¿no? Dimensionábamos mucho el trabajo, pero no nos preocupábamos tanto de qué ocurría después de lo que habíamos hecho, ¿no? Entonces, ese foco en el outcome, en este caso cuando estás desarrollando un proyecto tecnológico, o en el impacto, cuando ya estamos hablando de una startup que tiene que tener unos beneficios, que tiene que resultar sostenible, es quizá también otra de las grandes aportaciones de los OKR, el hecho de no estar enfocado tanto en lo que tengo que hacer, sino en lo que va a ocurrir después. Por eso esa combinación del objetivo con el resultado clave, ese foco en el resultado, esa necesidad de medir y de tangibilizar cuál es el resultado de lo que estoy logrando, pues me parece tan valioso. Entonces, bueno, por verlo con un ejemplo de una startup, para que todo quede del todo claro, ¿no?, cuál es la diferencia entre objetivo, resultado clave y tarea. Esto es lo que nos encontramos constantemente cuando hablamos con empresas, el hecho de no saber diferenciar unas cosas de las otras, ¿no? El hecho de poner casi prácticamente tareas como objetivos y sobre todo muchísimas veces poner tareas como resultados clave. Entonces aquí cualquier startup que esté iniciando y tenga que lanzar el producto mínimo viable de su aplicación, ese prototipo, esa beta de su aplicación, se pondría ese objetivo, ¿no? Claramente antes de tener un objetivo de conseguir clientes o de conseguir otras cosas, pues es el lanzamiento de su producto. Una vez que decides que el objetivo es lanzar tu producto, tienes que establecer cuáles son las métricas que te van a decir que ha sido un lanzamiento exitoso, como es en este caso. Bueno, pues establecemos unos resultados clave que son las medidas, las métricas, los indicadores, los KPI, como lo queramos llamar, que nos va a decir que ese lanzamiento ha sido exitoso. En este caso he hablado de número de usuarios, de número de satisfacción de los usuarios a través de la encuesta de satisfacción, incluso de usuarios de pago, ya si queremos ir al máximo exponente, ¿no? Y las tareas serían lo que tengo que hacer para lograr ese objetivo y que voy a medir a través de los resultados clave cuál ha sido el impacto de esas tareas en ese objetivo. Claramente, pues habrá que hacer una campaña de marketing, habrá que interactuar con esos usuarios, todo lo que sea necesario. He puesto solo unas tareas, puede haber 20, 200, las que sean necesarias. Entonces es muy importante diferenciar eso. ¿Qué ocurre? Que nuestra mentalidad normalmente va a pensar primero en el objetivo y luego a las tareas a realizar, pero aquí en OKR introducimos ese elemento intermedio que son los resultados clave, que es lo que nos va a decir si vamos por el buen camino, si realmente las tareas están ayudando a lograr el objetivo. Otra cosa muy interesante de OKR es cómo se estructura a lo largo de toda la organización. Si es una startup pequeña y solamente hay una persona al frente de cada equipo, pues esa persona tendrá que pensar cómo va a poder intervenir, va a poder influir en esos OKRs corporativos. Un responsable de marketing o incluso si hay un pequeño equipo de marketing, ¿no? En este caso, si la empresa quiere lanzar exitosamente su startup, su app, lo que tenemos que ver es cómo desde el área del marketing, que como habéis visto era una de las tareas y también
los resultados clave pues reflejaban esa estrategia de marketing, pues cómo podemos hacer una campaña de marketing exitosa. ¿Qué tenemos que hacer? Pues una campaña en medios, influencers, redes sociales y demás, y correspondientemente qué vamos a medir. De todo lo que nosotros hacemos, qué medimos para ver cuál es el impacto en ese objetivo. Y finalmente, si en la startup hay alguien que se dedica específicamente al contenido, de crear ese contenido en las redes sociales, de hacer ese contenido en la web o lo que corresponda, también lo puede plantear como un objetivo, lo puede medir y sabe qué es lo que tiene que hacer a través de esta estructura. Por lo tanto, como veis, se establece esta especie de árbol en el que hay un tronco que son los OKRs corporativos, donde puede haber unas ramas que son de los equipos y luego las hojas que son de las personas. Los OKRs de las personas. Cuando esa organización se va haciendo compleja porque la startup va creciendo, pues a mí me gusta verlo también como un árbol que tiene raíces y que a su vez tiene ese otro modelo, que es el modelo bottom-up, las raíces, a través de esas raíces secundarias, como todo eso va nutriendo a la estrategia principal, que sería ese tronco del árbol y de la empresa, ¿no? Un ejemplo de esa startup que va creciendo, pues ahora veremos cuando hagamos la entrevista a María, pero también, por ejemplo, pues quería utilizar el caso de Tiquetea porque es muy representativo, ¿no? ¿Por qué decidieron utilizar OKR en Tiquetea? Pues por lo que he comentado, toda startup tiene que tener una razón para utilizar OKR. Ellos lo utilizaron porque necesitaban gestionar ese crecimiento para no perder su cultura, la comunicación a nivel interno. Javier Andrés lo explica muy bien en un vídeo que tienen en YouTube, y también Javier participó en uno de nuestros eventos OKR Day, y la verdad es que es una persona que ha entendido muy bien el valor que tienen los OKR y cómo OKR le ayudó a acabar vendiendo su empresa a Eventbrite en este caso, ¿no? Bueno, pues la startup decide qué es lo para qué quiere utilizar OKR, cómo lo va a hacer, tiene claro cuáles son sus OKRs y qué viene después, ¿no? Y ahora ya le voy a dar paso a Iván para que nos cuente, pero bueno, quería hacer un poco de introducción de lo que va ahora a presentar Iván, que es GTM Hub, por qué las herramientas de software nos pueden ayudar a gestionar todo este proceso. No estoy diciendo que sea necesario, de hecho nosotros pues muchas veces recomendamos empezar escribiéndolos en papel, en post-its, si hacemos de manera colaborativa, luego pasarlos a un Excel hasta que empecemos a tener las cosas claras, pero sí que es cierto que si vamos a utilizar OKR para crecer, necesitaríamos una herramienta, ¿no? En el caso de Singular, que aunque cuando empezamos a utilizar OKR no éramos una startup, pero sí que teníamos ese espíritu de startup, pues empezamos de formas muy diferentes con Excel o en papel, pero al final acabamos siendo conscientes de cómo una herramienta de software nos podía ayudar, ¿no? Bueno, hicimos, en este caso Sonia Contero, que es mi compañera con el tema de OKR en Singular, un análisis de las herramientas de gestión. Tras analizar todas las herramientas de gestión, fijaros qué casualidad que la que ganó para nosotros fue GTM Hub. Esto no estaba preparado, pero bueno, es casualidad, estas casualidades de la vida, de que nosotros empezamos a utilizar GTM Hub. Iván, que no estaba trabajando aún en ese momento en GTM Hub, hizo nuestro curso de OKR Champion, luego entró en GTM Hub y hoy está aquí para hablarnos de GTM Hub, por el valor que nos puede aportar. Así que Iván, si quieres venirte ya por aquí, era un poco la introducción. Al final nos hemos acabado, bueno, han aplaudido por ahí, no sé si, gracias Iván por venir y por facilitar el que hayamos llegado a este acuerdo de colaboración. Ya por mi parte termino, ya le dejo a Iván que nos hable de GTM Hub y también si quiere, gracias a los aplausos de BIDIP. Y bueno, en la presentación tenéis un poco cómo podéis seguir acompañándonos en esta aventura a través del podcast, de la newsletter y todo lo que hacemos en Singular, como los cursos de OKR Champion y demás, que bueno, de hecho también María ha sido alumna nuestra, así que Iván, ya te dejo paso. Muchísimas gracias. Tienes, este agua es el mío, te dejo aquí
tu agua. Agradezco mucho la introducción y de hecho me parece que varias de las reflexiones que has hecho son absolutamente clave. Como muy bien comentas, yo estuve en vuestro curso de OKR Champion antes de empezar a trabajar en GTN Hub y esto era porque fundamentalmente creo que alrededor de lo que significa OKRs y alrededor de lo que significa por qué usar este tipo de metodologías y qué aportan a nivel de organización y a nivel de personas, creo que había para mí ciertas reflexiones personales. Yo creo que a día de hoy vivimos en un mundo muy acelerado y una de las cosas que cada persona tiene que tomar decisiones es acerca de cómo prioriza toda la cantidad de cosas que tenemos en el día a día. Y para mí OKR es, aparte de otras muchas cuestiones de alineamiento, de velocidad, que por ejemplo en startups son clave, es una forma de dar a las personas, a los contribuidores individuales, autonomía y una línea de base, una línea de guía, una estrella polar con la cual tomar decisiones. Es decir, si mi compañía me está diciendo que lo que estamos haciendo más importante va hacia el norte, cada vez que yo tengo que tomar decisión acerca de qué cosas hago y hay tareas que me llevan al noroeste, al noreste, al este o al sur, soy capaz de decidir por mí mismo y soy capaz de descartar cosas que no aportan. Y esto a escala aporta muchísimo, no solo a las organizaciones, sino también a las personas, que yo creo que es un punto muy importante a día de hoy, porque estamos constantemente hablando de employee engagement, de talento, de qué hace que las personas estén a gusto en las compañías. Yo creo que tener un propósito, una línea de guía y una forma de tomar decisiones que además de darme autonomía me dé acierto, porque si me estás orientando sé cuándo no me equivoco, creo que tiene un papel importantísimo. Yo hablando concretamente de startups, creo que cuando, por ejemplo, con OKR estás hablando de grandes organizaciones, tienes un aspecto muy importante que es la dimensión. O sea, con organizaciones muy grandes lo que suele costar es alinear a muchas personas. Pero cuando estás en una empresa más pequeña, cuando estás en una startup, yo en mi opinión hay dos puntos que son fundamentales. El primero es la velocidad. Es decir, en una startup generalmente te estás jugando en un año pues ser capaz de tener una determinada financiación o no tenerla, o de ser capaz de adaptarte a un cambio del mercado o no hacerlo, o de ser capaz de aportar un valor diferencial versus tus competidores que están compitiendo por ese mercado que se está formando o no hacerlo. Y la diferencia para una startup de hacerlo o no hacerlo es enorme. Yo recuerdo que, hablando por ejemplo también del evento y preparándolo un poco con Javier Jordén, que luego estará con nosotros, Javier ha sido advisor de un montón de startups, de una experiencia de primera mano brutal. Y él me decía, ¿no te puedes imaginar la cantidad de compañías que dicen, nuestro objetivo es este segmento de mercado y cuando analizas lo que están haciendo, la mayor parte de las acciones están en este otro sitio? Es decir, cuando en una startup te estás jugando la capacidad de conseguir cuota de mercado, de posicionarte, de conseguir financiación, el tiempo es súper importante. Y, por ejemplo, yo estoy de acuerdo con lo que comentaba antes Javier. Yo creo que OKR es una metodología que lo primero que tienes que hacer es entenderla en papel. Y es tener reuniones en las cuales la gente construya pues, un sistema de objetivos que tenga sentido, que esto se haga de forma colaborativa, que se haga a distintos niveles de la organización. Es decir, todo eso lo puedes hacer sin ninguna duda, sin necesidad de una plataforma. Yo creo que generalmente una plataforma te viene bien cuando pasan dos cosas. Una es volumen. No olvidemos que OKRs, como cualquier metodología que habla de personas, hay un efecto red. Es decir, 3 personas acordando objetivos, lo más normal es que acuerden 9, 25, lo más normal es que acuerden 125 y 500, lo más normal es que acuerden 7.550. Y esto a escala se hace complicado de gestionar. Y yo creo que, como comentaba antes también, cuando hablas de startups generalmente hablas de velocidad. Yo creo que es un punto donde no te puedes permitir que si quieres acortar ciclos de alineamiento de CFR, comentaba antes Javier, no te puedes permitir que si tienes que acortar ciclos y obtener la información que te permite tener los CFRs con un contexto de información adecuado te lleva más tiempo del debido, al final lo que estás haciendo es alargar ciclos. Mientras que si tienes la información en la punta de los dedos, puedes ir acortando esos ciclos de revisión de objetivos, de alineamiento, de feedback dentro de la organización. Yo creo que esto, por ejemplo, es un elemento importante. Yo pensando un poco en cómo trabajo yo personalmente y llegar a GTN Hub, pues aparte del curso de OKR Champion de Singular, pues estuve haciendo otros temas de coaching y una serie de reflexiones personales. Yo, por ejemplo, no sé si se ve, posiblemente sea muy pequeño, acercar la cámara.
¿Se ve? ¿No se ve? Esto está muy improvisado, lo siento mucho. Os estoy poniendo en un problema. Esto es lo que yo hago en mi día a día. Y lo que yo hago en mi día a día son mis OKRs, que es lo que discuto con mi manager, y digamos que todo lo que necesito para tener cierta delegación de qué priorizo y qué no priorizo está en esos OKRs. Y esos OKRs es información en tiempo real, que yo soy capaz pues, de verlos en cualquier momento, de actualizarlos en cualquier momento, y con ello de cuando tengo que tomar decisiones, yo generalmente, a ver, me lo sé de memoria, pero lo primero que hago es esto. Y esto, por ejemplo, es una de esas pequeñas utilidades que tienen las plataformas, en mi opinión. Yo hay un punto interesante también para compartir, que es que GTN Hub es una startup. Es decir, cuando hablamos de para qué sirve OKR a una startup, a mí no se me ocurre mejor forma de explicarlo y, de hecho, lo que voy a hacer es pasar muy rápido por la presentación y enseñaros el sistema, con lo que yo trabajo en mi día a día, con lo que mi compañía trabaja en el día a día, porque creo que aporta mucha información de para qué sirven estas cosas. En un plano muy práctico y muy de una compañía que somos una startup nosotros mismos. Según comentaba Javier, lo primero, ¿qué hacemos con OKRs? Alineamos estrategia con ejecución. Es decir, si nuestros objetivos de más alto nivel en la compañía son estos, según voy bajando al departamento, los voy subdividiendo en objetivos de departamento, cualquier persona que esté en un punto de la organización sabe qué es más importante, qué es menos importante, que nos lleva en la dirección del objetivo y que nos lleva en otra dirección. Y esto para mí es casi lo más importante. A partir de ahí hay un montón de citas, de hecho una está repetida de la que ha puesto Javier, porque me parece una frase brutal, que es la frase de Traction que ha puesto antes Javier. Pero al final, objetivamente, un sistema lo que te permite es tener una línea de guía que las personas sigan y a partir de ahí ser capaz de detectar dónde estás teniendo, digamos, acciones, personas, equipos que están tirando en una dirección que nos lleva a cubrir nuestros objetivos corporativos. Es muy importante reflexionar en las compañías que usan OKR, porque muchas de las más grandes compañías del mundo, cuando eran más pequeñas y cuando se han hecho más grandes, lo han utilizado y algunas de ellas, por ejemplo, pues como Google, hablando antes Javier de Spotify, han escrito documentos y han explicado el retorno, han explicado el valor, el impacto de todo esto que hacían. En GTN Hub, cuando intentamos sintetizar en una frase, lo que permitimos fundamentalmente es alinear los objetivos esenciales de la organización, permitiendo foco. Y haciéndolo de una forma, una vez más, en la que las personas, a los equipos, les das autonomía, que para mí es un elemento absolutamente prioritario. Clientes nuestros, pues hay de todo. Hay startups como Globo, pero hay grandes compañías como Adobe, como Red Hat, como Societe Generale, como Nike. Tenemos compañías de clientes de todo tipo. Y curiosamente, cada uno de ellos, generalmente el problema de base que intenta resolver con OKR es un poco distinto. Hay compañías que hablan de ingresos, hay compañías que hablan de alineamiento, hay compañías que hablan de cómo priorizar iniciativas, pero en mi opinión todos ellos hablan de alineamiento. O sea, todos ellos hablan de, si digo que lo importante es A, B, C, voy a intentar asegurarme de que la mayor parte de las acciones, de los equipos, de las iniciativas y de las inversiones que hago en la compañía van en una dirección que cae muy cerca de A, B y C. Y ahí el grado de libertad que tú dejas también tiene mucho que ver con la cultura de la compañía, tiene mucho que ver con el propósito, tiene mucho que ver con la industria en la que estás. Pero objetivamente, si tienes una forma de tener esa brújula corporativa distribuida en los equipos y en las personas, tienes una forma de alinearte que además, una vez más, da autonomía y da capacidad a las personas de contribuir en pos de algo que entienden, porque está explicado de una forma muy concreta, muy objetiva, muy sucinta, que son generalmente los key results. Cuando pensamos un poco en qué aportamos nosotros, es una reflexión, digamos, en distintas fases del proceso de adopción. Cuando quieres adoptar OKRs, lo primero es que al final tienes un montón de reuniones con los equipos para intentar extraer de su actividad cuáles son los objetivos importantes. Pues toda la documentación de una forma compartida, la parte de visibilidad y de transparencia es súper importante en OKRs, pues tienes un sistema para reflejarlo. Que según vas avanzando aparece típicamente una cuestión que es, oye, ¿cómo me aseguro de crear buenos OKRs? Antes comentabas, Javier, que muchas veces se mezclan tareas con OKRs. Pues hombre, un OKR, por ejemplo, tiene que estar medido en un ámbito temporal determinado,
tiene que ser medible. Medible quiere decir más grande, más pequeño que un número, creciendo un porcentaje, decreciendo un porcentaje, nunca por encima o nunca por debajo. Por poner un ejemplo, esto es algo medible, una tarea no tiene esas características. Pues por ejemplo con GitHub te ayudamos a que las personas formulen sus KRs de una forma en la que sean key results, que no sean tareas. Es decir, una tarea se caracteriza por hacer algo, un key result se caracteriza por un outcome. Un outcome es medible con una serie de parámetros muy sencillos, ¿no? Pues algo tan aparentemente sencillo como esto, cuando lo llevas a escala, pues generalmente es en sí un trabajo que, por ejemplo, la plataforma te facilita. Hay labores de seguimientos, hay labores de cómo alineo los equipos, cómo tengo información que me permite detectar qué va más alineado, qué va menos alineado, quién necesita más ayuda, quién necesita menos. Y básicamente, digamos, ese ciclo de adopción es lo que hacemos. Antes decía que me gustaría no contaros nada más en PPT, sino enseñaros, y no os lo enseño en PPT porque lo que voy a enseñar es el sistema con el que trabajamos en GitHub. Con lo cual, pues igual hay algún número que no debería enseñar, pero bueno, espero que no se vean demasiado grandes y que nadie me llame la atención en mi compañía, pero me parecía que puestos a contaros algo, qué mejor que explicaros cómo una compañía, que somos a día de hoy pues 330 empleados, o sea, somos una startup, scale-up, pero somos una startup, a nivel global 330 empleados no son demasiados, ¿cómo hacemos para organizarnos? ¿Cómo trabajamos? Antes he enseñado una pequeña muestra de cuáles son mis KRs y cómo tengo el seguimiento, por ejemplo, en mi teléfono. Pero adicionalmente de esto, pues comentaba que, por ejemplo, esos mismos key results y objetivos que os mostraba antes, lo vemos ahora, por ejemplo, directamente sobre la aplicación con la que trabajo en el día a día. Pero no solamente puedo ver los míos. Básicamente lo que tenemos es una plataforma que es puramente SaaS, que hay una parte fundamentalmente de proceso de OKRs. Proceso de OKRs es lo que comentaba antes. ¿Qué formato tiene un OKR bien construido? ¿Cómo hago para medirlo? ¿Qué porcentaje de mis equipos tienen fijados OKRs? ¿Qué porcentaje de mis equipos están cumpliendo OKRs? ¿Qué porcentaje no? Puedo, por ejemplo, integrar la información de todo lo que voy a mostrar, pues tanto en el móvil como en Slack, Teams, cualquier tipo de herramienta de colaboración. Soy capaz de mostrar información del avance de los key results, de cómo estoy trabajando sobre ellos. Esa información, además, la puedes reflejar en informes que te manden a todos los equipos el estado de sus key results de la última semana, o que compartan, por ejemplo, pues, qué personas tienen problemas o qué equipos tienen problemas, digamos, en el cumplimiento de los key results o están teniendo problemas en la evolución de los mismos. Y al final, digamos que esa capa de gestión la integras con información de distintos orígenes corporativos que al final lo que te permiten es tener visibilidad en tiempo real. Si queréis, por contaros un poco una vez más cómo trabajamos alrededor de OKRs, que yo creo que es interesante, en GitHub lo que tenemos es una serie de sesiones, es lo que llamamos sesiones de planificación. Y tenemos algunas que son anuales, otras que son semestrales y otras que son generalmente de objetivos más a corto plazo, trimestrales. Por ejemplo, nosotros la forma en la que tenemos de trabajar, que además creo que ayuda muchísimo en la visibilidad y en la colaboración, es que las primeras personas que empiezan presentando a toda la organización sus objetivos y sus key results es el primer nivel de la compañía, es la dirección de la compañía. Y la dirección de la compañía al final pues marca una serie de prioridades de alto nivel. Desde ahí lo que vamos haciendo es en la organización vamos bajando nivel a nivel, departamento a departamento, y vamos fijando a nivel de equipo nuestros objetivos y key results, y esa misma iteración se hace a nivel de individuo. En nuestro caso, por ejemplo, los objetivos y los key results son individuales. Dentro de todo esto hay un proceso incluso en el que pues, tú compartes los objetivos y los key results con tu manager y tu manager los visa, comprueba que le parecen bien, hace los comentarios oportunos y a partir de ahí es donde entran generalmente pues, todos los procesos de CFR, que en nuestro caso son one-on-one semanales, que fundamentalmente de lo que hablamos es del avance de objetivos y key results. Y eso una vez más pues, tiene bastante que ver con cómo trabajas y cómo das independencia a los equipos a la hora de guiar sus decisiones en qué hacer, qué no hacer, qué priorizar y cómo en el día a día, en base a cosas que están acordadas con tu compañía y alineadas, digamos, con los objetivos de más alto nivel estratégicos de la compañía. Y esa es la forma que tenemos, por ejemplo, nosotros de estructurarnos. A la hora de hacerlo fácil,
Pues yo, por ejemplo, tengo lo que enseñaba antes, la aplicación, pero aparte, pues todas las semanas recibo un informe de avance de los objetivos y key results personales y de mi equipo. Y esto al final lo que te ayuda es a tener pues, una visibilidad muy buena, muy sencilla, muy en tiempo real de cómo estás alineándote y cómo estás avanzando dentro de los objetivos, generalmente trimestrales, que son los que se revisan, digamos, con más frecuencia. Y una parte también muy interesante para mí es que todo este modelo de gestión es, por ejemplo, el modelo de gestión que nosotros compartimos con nuestros inversores. O sea, nosotros como startup que somos, pues tenemos una serie de rondas de financiación, hemos acabado la ronda C hace no mucho, y nosotros pues estamos participados pues, por Singular, el Venture Capital alemán, por Index Venture, por Insight Partners, fundamentalmente. Todo lo que son nuestras reuniones de seguimiento, nuestros QBRs con nuestros inversores se hacen exclusivamente trabajando sobre nuestra plataforma. Es decir, lo que hacemos internamente, lo que hace la dirección, lo que hacen los equipos, lo que hacen los individuos y lo que contamos a las personas que nos han aportado financiación es exactamente lo mismo, con exactamente el mismo formato, exactamente el mismo contenido. Y a mí una vez más me parece que esto es una de esas cosas, cuando hablamos de transparencia, hablamos de visibilidad, que te aportan muchísimo, porque realmente no creas ni silos de información, ni conversaciones distintas cuando estás a un nivel alto, medio o bajo, ni conversaciones distintas cuando estás afuera en la compañía o estás hablando dentro de la compañía, sino que todas estas conversaciones y todos estos foros tienen una unicidad de contenido, de formato, de información. Y eso a mí, por ejemplo, me parece que cuando quieres alinear una vez más la ejecución en compañías pues, en las que los tiempos son importantes, reorientar la compañía cuando hace falta es importante, fijar la atención en determinadas prioridades urgentes en los momentos en los que es necesario es importante, pues generalmente mi experiencia es que aporta muchísimo. Y es realmente refrescante que cuando nosotros tenemos también un all hands mensual con el CEO de la compañía, el CEO de la compañía no nos cuenta nada que no veamos en el día a día y que no veamos en el mismo sistema en el que gestionamos nuestro trabajo y que no se vea en el mismo sistema, una vez más, que compartimos con nuestros inversores. Y a mí esto, por ejemplo, desde el punto de vista de alineamiento, genera incluso, digamos, a las personas de los equipos, a los individuos contributores de la compañía, genera una sensación de pertenencia, de alineamiento y de coherencia entre todos los niveles de mensaje dentro de la compañía, que creo que es realmente importante. Yo creo que ese es uno de los beneficios fundamentales de OKR. Pues, como estaba comentando, me parecía interesante compartir con vosotros pues, cómo trabajamos en GTN Hub, cuál es la plataforma, qué información tenemos, cómo podemos saber el grado de avance de las distintas iniciativas, cómo tenemos visibilidad de los objetivos corporativos. Entonces, una vista, por ejemplo, que me parece especialmente interesante, es esta vista jerárquica y de alineamiento, que al final lo que nos muestra es el estado de avance de distintos objetivos, con los objetivos con los que están relacionados en distintos órdenes en cascada. Al final lo que tienes es una visión de toda la organización y cómo los objetivos de unas están relacionadas con otras y puedes ver esa trazabilidad. No solamente, digamos, ves una visión relacional, sino ves una visión incluso pues, cuantitativa. Es decir, pues a día de hoy, por ejemplo, este es el grado de avance que tenemos pues, en distintos objetivos, key results que están yendo por encima de lo esperado, por debajo de lo esperado. Tienes una visión muy rápida y muy pragmática, pero aparte, evidentemente, es que si quieres tener detalle, pues no tienes nada más que hacer clic y ves todos los objetivos pues, que están por encima del 100 o por debajo del 20 o de un determinado departamento o de un determinado área que te resulta especialmente interesante. Esto va alineado con, digamos, la visión más personal, que son tus objetivos, y en tus objetivos y key results pues tienes todo el histórico de revisiones que has hecho, las tareas asociadas, cómo vas trabajando a lo largo del tiempo. Y tienes esa visión muy de detalle y muy de evolución. Esa visión, en el fondo, también la puedes llevar, por ejemplo, pues a departamentos determinados o a una visión de equipo. Es decir, una de las cosas que más se pregunta es pues, cómo van los distintos equipos. Pues tienes una visión muy sencilla, avatar de cada equipo, cuál es el nombre del equipo, cuál es el manager, cuáles son los miembros y cuál es el estado de avance de los objetivos y key results.
Y esto lo puedes ver para cualquier equipo, organización, puedes crearte cualquier estructura que quieras que no sea estrictamente organizativa. O sea, es curioso, pero OKR casi lo que menos importa es la organización formal. Lo que importan son las iniciativas, lo que importa son pues, los equipos de Agile, lo que importa es la función o el go-to-market de la compañía. Entonces, toda esa visión con absolutamente cualquier segmentación que quieras de los equipos, de los objetivos, lo puedes ver de forma muy sencilla. Esa visión, por ejemplo, de proceso, pues es muy visible así. O sea, esto es mi compañía. O sea, mi compañía pues, tiene 1.369 objetivos, 3.901 Key Result, de los cuales, digamos, manuales son 2.826, 926 son automatizados. Esto, por ejemplo, pues son los ciclos de actualización de los Key Results. Pero, por ejemplo, pues si quiero identificar pues personas que no tienen Key Results, pues tengo, por ejemplo, pues un listado y puedo incluso pues mandar una notificación. Oye, recuerda que el ciclo de fijar los Key Results acababa en el 15 de marzo, estamos a 21, no has fijado Key Results. Todo lo que son mecanismos de notificación, de reporting, de visibilidad, pues los tienes en la plataforma. Y la parte para mí más interesante, una vez más, es que todo lo que estamos viendo está al alcance de cualquier persona de la organización a cualquier nivel. Y esto para mí es singularmente interesante. Tienes visiones, una vez más, digamos, puramente organizativas, es decir, una organización pues es algo más o menos matricial y con niveles como cualquier compañía, pero aparte de ese tipo de visiones, pues puedes crearte visiones de equipo. Y tú defines qué es un equipo, o puedes crearte visiones de función, o puedes crearte visiones de iniciativa. Al final, para mí, lo más importante de todo esto que es que la visibilidad completa de cómo cada equipo está contribuyendo, cuáles son los objetivos de la compañía, cuáles son los objetivos del equipo y los objetivos individuales, los tienes de una forma que es tremendamente fácil de ver y muy visual. Y hay una parte que comentaba antes para mí que es especialmente importante, que es todo lo que tiene que ver con transparencia. Nosotros todos los resultados corporativos los mostramos en paneles que llamamos Insight Board. Hay múltiples, o sea, tenemos uno para cada función. Pero, por ejemplo, todos los números de la compañía acerca de cómo estamos trabajando, cuál es el estado de nuestros clientes, el estado de nuestro churn, de nuevos clientes, de estado de satisfacción de clientes, todo lo tienes mostrado a toda la organización. Esto es lo que decía que es un poco, digamos, comprometido enseñarlo hacia afuera, pero me parecía especialmente interesante porque creo que lo más interesante para mí de OKR como metodología, cuando lo asocias a un sistema que te soporte esa visibilidad, es que tienes absolutamente a toda la organización compartiendo la misma información, entendiendo cuáles son los objetivos de cada nivel de la organización, entendiendo cuáles son los objetivos de los equipos, entendiendo cómo se relacionan, cómo contribuyen unos a otros, teniendo capacidad, por ejemplo, de crearte Key Results que no solamente soporten iniciativas de negocio, sino, por ejemplo, nosotros tenemos ciertos Key Results y ciertas formas de colaboración que tienen mucho más que ver con colaboración entre equipos y tienen mucho más que ver, por ejemplo, pues con reconocimiento que con ninguna otra cosa. Y estás hablando una vez más de generar un ecosistema de transparencia, un ecosistema de visibilidad, un ecosistema de información en el que desde el individuo, el equipo, la organización y en este caso en particular nuestros accionistas comparten la misma información. Y esto a mí, por ejemplo, me parece cuando hablábamos de algunos de los beneficios de OKR, si comentaba Javier, ¿para qué sirven? Si tú eres capaz de explicar cuál es la misión, visión, propósito, cuál es la estrella polar de la compañía, eres capaz de entender los objetivos de alto nivel, hay muchísimas cosas de ahí para abajo que caen mucho más fácil y permitiendo tanto mayor autonomía como mayor efectividad. Pero cuando tú eres capaz, además, de que esos objetivos cambien de forma muy rápida, porque si yo ahora mismo, alguien en mi organización, dijera, oye, que nos hemos dado cuenta de que este objetivo que era importante ahora ha cambiado y ya no lo es, tú automáticamente recibes una notificación toda la organización diciendo, oye, prestad atención, este objetivo corporativo ha cambiado, actuad en cascada oportunamente. Es decir, todo lo que hablamos siempre de agilidad, de alineamiento,
de información en la punta de los dedos para tomar decisiones rápidas, capacidad de que los equipos tengan revisión, tengan feedback, tengan reconocimiento en ciclos cada vez más cortos, y esto yo creo que en startups es absolutamente clave. En el fondo eso es lo que hacemos, es lo que creo que aportamos y lo que nosotros usamos internamente. Yo creo que siempre es importante cuando una compañía te habla de cómo trabaja, ver que prueba, que toma de su propia medicina, pues GTN Hub trabajamos íntegramente, desde el último contribuidor hasta el CEO de la compañía, basados en la información de nuestra propia plataforma. Y por eso me parecía interesante contaroslo. Así que espero que os haya resultado interesante. Y le voy a dar paso a Javier, porque creo que tenemos una entrevista ahora con María que tengo muchísimas ganas de escuchar. Bueno, y la idea de entrevistar a María era para ver un caso real de una startup que ha pasado posteriormente a Yase, porque bueno, ISDI ha sido adquirido ya, bueno, ha tenido todo un proceso de startup, ¿no? Así que, bueno, en primer lugar me gustaría que te presentes y que nos cuentes a qué te dedicas en ISDI. Pues soy María Álvarez de Linera, trabajo en la parte de talento, cultura y organización de ISDI pues desde hace 5 años, pero toda mi carrera ha ido enfocada al mundo digital, al mundo de agencia además y sobre todo muy enfocada al mundo del talento, la cultura organizativa, ¿no? Y en entornos además, entornos ágiles ya de por sí, porque el mundo startup es algo que la propia definición de la startup ya te dice que tiene que ser ágil y hablábamos del tiempo, ¿no? Entonces, cómo las personas están en el centro de todo, porque al final en el mundo de startup y digital es algo que se toca, ¿no? Realmente. En ISDI hemos pasado pues, una evolución que comentabas, ¿no? de organización, con una cultura startup que mantenemos, que para nosotros es un pilar clave seguir manteniendo la cultura startup, esa mentalidad, donde realmente cada año ha sido algo nuevo, totalmente diferente. Cada año parece que estábamos en una organización distinta porque siempre íbamos incorporando nuevas formas de trabajar, ¿no? Y en este caso va acompañando de herramientas, por un lado, y va acompañada de procesos y va acompañado también de personas, ¿no? Y esto englobado en un marco estratégico que prácticamente en el año justo 2020 fuimos adquiridos o parte por el grupo fondo de Magnum Capital, con un objetivo que es el del grupo Digital Talent, que ahora formamos parte de un grupo que nuestra misión es transformar la sociedad a nivel digital y sobre todo con la transversalidad de lo que es la educación, ¿no? Entonces, bueno, acompañando a la organización en todos los procesos de cambio y teniendo punto el foco en las personas, ¿no? Muy bien. Y bueno, empezasteis a trabajar con OKR ya hace un tiempo, pero veníais de haber utilizado otros sistemas de gestión por objetivos, otros modelos de objetivos. Cuéntanos un poco cómo era antes, cómo ha sido la transición a posteriori y un poco, sobre todo, esa diferencia, ¿no? Entre modelos anteriores y el actual. Estamos en pleno tránsito, ¿no? Yo me acuerdo cuando hemos hablado por teléfono también nosotros, es que todavía estamos en ese proceso, ¿no? de incorporar los OKRs, estamos siempre mejorándolos. O sea, yo creo que al final esto es un camino de continuo aprendizaje y también continuo crecimiento, ¿no? Partimos además de un sistema, y luego el porqué de los OKRs, partimos de un sistema muchísimo más complejo. O sea, venimos de trabajar con objetivos desde el principio, llevo 5 años en ISDI, pues incluso antes seguro que seguían y trabajaban con ello. Sistemas de objetivos que encima estaban muy bien elaborados, con un trabajo previo de, oye, ¿cuál es la visión del negocio? ¿Cuál es la misión? Como comentaba Iván, ¿cuál es el propósito? Venga, ¿cómo aterrizamos los objetivos? Vamos a fijar objetivos anuales. Y luego encima lo mezclábamos también, cosa que aprendí en el curso de OKR, y ahora lo hablaremos, ¿no? Aprendí también teníamos mezclado los objetivos con planes de incentivos. Ahora hoy en día hemos cambiado mucho, es una evolución que hemos tenido también muy radical últimamente. Y este sistema de objetivos que estaba tan bien definido, tan elaborado, muy bien comunicado, porque la transparencia es uno de nuestros valores y continuamente estamos comunicando cómo va la compañía, qué está ocurriendo, qué está haciendo, a través tanto de herramientas como de feedback día a día, etcétera, ¿no? Que ahora si quieres comentamos. Nos dimos cuenta que era una complejidad tan grande a la hora de acompañar al negocio, porque el negocio también era muy cambiante, entonces teníamos que estar continuamente adaptándonos y esos objetivos teníamos que parar, rehacerlos, comunicarlos y era un trabajo muy laborioso, ¿no? Entonces, descubrir los OKRs, que ya los conocíamos, pero traducir lo que eran los objetivos que tenemos ahora a OKRs y a que sean permeables a toda la organización, es un trabajo en el que estamos inmersos ahora mismo también. Claro, por lo que comentas, el hecho de tener que hacer cambios y luego comunicarlos, pues es una de las diferencias con OKR, donde
los cambios son en tiempo real, ¿no? Porque hay transparencia y donde todo el mundo puede ver, como nos ha enseñado Iván en su caso, los OKRs de todo el mundo. Entonces eso es uno de los beneficios que veo que podéis tener. Pero volviendo al modelo anterior, por ejemplo, ¿qué problema veías con el hecho de vincularlo con variables, incentivos y demás, más allá de la complejidad que suponía? ¿Por qué crees que es mejor OKR que no lo vincule con los incentivos? Al final era una forma de simplificar. Yo creo que nos hacía falta también simplificar, y esto habla de estructura organizativa por un lado, diseño de estructura organizativa, cuál es nuestra responsabilidad, qué es lo que se espera de nosotros, cómo podemos contribuir a alcanzar esos objetivos. Y luego, por otra, están los sistemas de retribución, que también es cierto que cuando incorporábamos sistemas de variable, no todo el mundo tenía variable. Entonces ya entrábamos en complejidades que a la hora de medirlos, hacerlos tangibles, podían ser muy complejos, ¿no? Sobre todo a nivel individual, ¿no? Lógicamente tenemos variable, hay perfiles más de ventas o más de desarrollo de negocio que tienen sus variables y sus objetivos que no tienen que ver con lo que son el modelo de OKRs, ¿no? Que es más global y en el que todas las personas de la organización se tienen que involucrar, ¿no? Cuando he visto la herramienta, cuando la he explicado por dentro, ves un poco ese escalado, ¿no? Realmente todavía estamos en el sistema de Excel, que también es importante porque cuando trabajamos en OKR lo importante que hemos visto es el diálogo que se genera a la hora de poner los objetivos, de identificarlos, para luego aterrizarlos en resultados claves, ¿no? Pero lo primero es, oye, hablemos de esos objetivos, definámoslo y pongamos foco, que ha sido un poco la decisión final, ese superpoder que tienen los OKRs por el cual nos hemos anclado y hemos dicho, para nosotros queremos apostar por este sistema, es por el tema del foco, ¿no? Que en entornos tan cambiantes el tener un rumbo muy claro y tener un foco y no desviarnos, porque hay tantas oportunidades, hay tanto que hacer y tanto trabajo que se puede abarcar, que realmente lo importante era el foco y por eso fue la decisión de vamos a ponernos con OKRs, que es el sistema que sabemos que ya funciona, ¿no? Muy bien, entonces venimos de un modelo anterior, vemos cuál es la problemática del modelo anterior, por qué utilizar el modelo nuevo, que en vuestro caso era por el foco, por priorizar, pero claro, como dices, en una organización que se mueve en un contexto muy cambiante y muy innovador, ¿cómo se hace para poner foco? O sea, defines unos objetivos y a partir de ahí no puedes hacer ninguna otra cosa, es más, dices todo lo que dices que no, o sea, ¿cómo lo estáis enfocando, valga la redundancia, ¿no? Decir que no es muy importante, cosa que cuando trabajas con ilusión, con ganas de seguir aprendiendo, con nuevas oportunidades, es verdad que decir que no nos costaba. Es un tema cultural, ¿no? El tema de poner foco viene de la directriz, al final de la organización, en los objetivos. Ahora somos parte de un grupo, cómo queremos dar, qué resultados queremos mostrar y cómo nos van a medir, cómo vamos a medir a los equipos. Entonces, al final es un planteamiento estratégico desde el punto de vista de dirección de cómo queremos trabajar con la organización para ser más eficaces y que la gente esté mejor, porque todo al final engancha con un tema de productividad y que cuando no tienes foco estamos a por todas y la gente está exhausta, ¿no? Y no solamente lo vemos en ISDI, lo vemos en muchas organizaciones con las cuales trabajamos, que el ritmo que se lleva, y más ahora con el cambio de trabajo en remoto, el híbrido, porque a veces es en remoto, a veces es en la oficina, las prisas, la urgencia, todo es para allá. El poner foco, el marcarnos objetivos, sobre todo un poco nos ayudó mucho el definir que no hace falta tener 90 objetivos o 9, con tener 3 y luego dentro de lo que vimos en OKR Champion sí que nos gustó mucho, me gustó mucho la parte de, oye, definamos 3 por trimestre. El sistema de feedback nosotros lo teníamos incorporado de hace mucho tiempo, ¿no? Y para nosotros es una palanca de cambio constante, feedback continuo y además lo tenemos en varias verticales. Desde, por ejemplo, pues full duplex que llamamos, que son esas reuniones que también comentaba Iván y que tenemos muchos de hands-on, de cómo van las compañías, de transparencia, de ir dando visión a todo el mundo del estado de la situación real de la empresa, los objetivos y cómo, hacia dónde queremos ir, hasta one-to-one, hasta lo ligamos ya a temas más de performance review, de crecimiento de individual, pero también como grupo, o sea, el trabajar semanalmente en esas weeklies, en compartir los resultados, cómo vamos. Mucha gente trabaja ya en OKRs y no sabe que trabaja con OKRs. O sea, eso también es interesante, cómo lo permeas en la cultura y luego la gente se da cuenta, ¿no? Luego lo van viendo. Claro, porque en ese sentido, al tú dedicarte al área de talento y cultura, todo esto último que nos acabas de contar, precisamente supongo que son cosas que ya estabas introduciendo, que no eran de OKR, pero que han coincidido, ¿no? que se han sumado a esa estrategia, que tenemos la parte de OKR, que era más lo que hablábamos antes de
objetivos, resultados clave, el alineamiento, todo eso, pero luego le añadimos el componente de los CFR, que es lo que nos decías del feedback y demás, ¿no? Entonces tenemos esos dos grandes mundos, ¿no? que es la razón por la que habéis decidido implantarlo, ¿no? Vamos a pasar un poco a cómo estáis implantando OKR, ¿no? El hecho de, ya nos has dicho, bueno, pues primero estáis utilizando un Excel, probablemente con el tiempo os daréis cuenta de que necesitáis ir a algo más avanzado, pero ¿qué otras decisiones habéis tomado? Esto empieza por la dirección de la compañía, cómo se va articulando a lo largo de toda la organización, porque claro, tú estás liderándolo, o no, bueno, no sé si lo estás liderando, ahora hablaremos de tu figura como OKR Champion, pero desde el área de talento y cultura también lo estáis apoyando e impulsando. O sea, ¿cómo se ha hecho la implantación o cómo se está haciendo la implantación de OKR en ISDI? Pues lo primero que hemos hecho ha sido parar, cosa que parecía imposible por el ritmo que llevábamos y demás, era parar. O sea, por supuesto tenemos nuestro business plan anual, tenemos objetivos marcados, etcétera, pero estamos parando para tener esas conversaciones. Conversaciones desde dirección, donde realmente todos entendemos lo mismo y donde también tenemos que aprender a decir que no a ciertas cosas que antes no decíamos que no, ¿no? Entonces, desde ahí es un poco la línea estratégica de todo este planteamiento de bueno, vamos a parar, vamos a reflexionar. Partíamos de sistemas, como decía, muy complejos, donde el tema de las herramientas para nosotros era fundamental. Yo creo que en ISDI trabajamos con todas las herramientas, testamos todo, probamos todo, porque al ser escuela de negocio, los alumnos que vienen tienen que ver la realidad de la innovación, ¿no? Trabajábamos con Kanbanize nosotros, y ahí nos dábamos cuenta, ya después del curso OKR Champion y demás, ya empiezas a hilar un poquito fino, y nos dábamos cuenta de ciertas cosas que no hacíamos bien con respecto a OKRs, que era la diferenciación entre los key results y las tareas. Mezclábamos todo, todo estaba dentro del panel, trabajábamos desde hace ya más de 4 años bajo metodología Kanban, lo hacemos a nuestra manera también, no somos puristas de startup total, Kanban lo hemos adaptado a lo que necesitaba la organización y las personas, y los paneles los teníamos con Kanbanize y confundíamos los key results, que sí que están medidos con sus porcentajes, con sus datos, con las tareas, y todo era a cascoporro en el Kanbanize, y entonces paramos, hemos parado las herramientas, hemos parado todo para volver un poco a empezar, para realmente hacerlo bien. ¿Y por qué? Porque queremos construir desde ISDI y luego extrapolar al resto de organizaciones, ¿no?, del grupo. Y estamos en ese momento de reflexionar donde las conversaciones reales y buenas se generan en esta línea de dirección donde, oye, ¿hacia dónde queremos poner el foco? Nos está funcionando muy bien el sistema Excel por ahora y sobre él estamos trabajando. Luego, cuando escalemos, lógicamente, la herramienta tiene que estar, ¿no?, y es necesaria. Muy interesante lo que comentas de Kanbanize, ¿no? O sea, del hecho de utilizar Kanban, porque el foco de Kanban pues, serían las tareas, ¿no? Porque tenemos la lista de las tareas, tenemos todas esas tarjetas que vamos creando las tareas y, bueno, cuando nosotros, por ejemplo, hemos utilizado OKRs dentro de un Trello, por ejemplo, pues al final tienes que convertir esa tarea en un resultado clave. O sea, sí que es cierto que tienes opciones para poder asignar porcentajes de cumplimiento o ese tipo de cosas, pero está claro que hay que tener primero claro en la mente cómo lo quieres hacer para luego llevártelo a las herramientas. Entonces, bueno, ya hemos visto de dónde veníais, por qué habéis decidido migrar a OKR, cómo lo estáis haciendo. Y finalmente, tu figura como OKR Champion, ¿cómo lo estás enfocando? Bueno, nos has hablado de muchas cosas de qué hace un OKR Champion, de cómo ayudar a que se produzcan los CFR o todo el resto de aspectos que nos has hablado del feedback. Bueno, más bien desde tu faceta personal, ¿no? Que tomaste la iniciativa de hacer el curso de OKR Champion, que entiendo que luego has estado trasladando todos esos aprendizajes en la empresa. ¿Tú cómo lo estás enfocando, ¿no? ¿Qué es para ti o qué valor te aporta a ti OKR en tu trabajo y cómo lo estás transmitiendo al resto de la organización? O sea, primero a nivel personal es verdad que era la forma de ordenar mi cabeza. O sea, cuando tengo la cabeza con sistemas muy complejos de objetivos que al final, si no eres de dentro de la organización, no sabes medirlos o no sabes... O sea, realmente yo creo que una definición de un objetivo tiene que ser algo que se vea, que sea medible, que sea sencillo, que la gente entienda, sobre todo en la organización, ¿no? Y yo creo que tengo un papel de traductora, y más de traductora de hablar de los porqués hacemos las cosas, ¿no? Nos pasó cuando hicimos el cambio
en metodologías ágiles y por qué elegimos Kanbanize. Aquí nos hicimos, pues eso, con Rodrigo Miranda, director general, Rafael López, otro compañero, y yo, nos metimos con, pues bueno, con Jerónimo Palacios, con Alberto Serrano, gente muy del mundo Agile, a remangarnos, a aprender, a testar, y esto es ensayo y error. Es verdad que esto no es fácil en el sentido de llegas, aprendes y ya lo implementas, esto está chupado, no, esto va de gestión de expectativas, de hablar mucho del por qué lo hacemos, de alinear mucho a las personas de, oye, qué beneficio va a traer para nosotros al final, tanto como organización como a nivel individual. Y mi trabajo va de hablar mucho con la gente, o sea, de hacernos entender tanto a nivel de, primero, dirección, lógicamente. Yo soy un poco la que trato de parar el ritmo de, porque si nos metemos todos en nuestro día a día, en los entregables, etcétera, yo creo que hace falta un rol que tiene que ver con este OKR Champion de, oye, paremos, vemos si están los objetivos definidos, si no, cómo se tienen que reflejar, cómo vamos a bajarlos al resto del equipo. Paremos a medir, yo soy la que tengo que perseguir, en cierta manera perseguimos también para, oye, y la gente luego, o sea, por un lado persigo, porque hay que recordar de, oye, se cierra trimestre, vamos a ver qué ha ocurrido, etcétera, pero ya son los propios empleados, las personas que trabajan con nosotros, los que dicen, oye, que quiero contar cómo vamos, ¿no? Que quiero recibir feedback de mi manager, y eso te das cuenta que el sistema funciona cuando es la propia gente la que te lo pide. Sí. Y luego sobre eso iteramos. O sea, estamos en un pleno proceso de iteración de qué podemos mejorar, tanto en todo el ciclo de vida del empleado, al final es un poco qué mejoramos a nivel de comunicación, qué mejoramos a nivel de objetivos, qué necesitamos para que la gente esté más enganchada con el proyecto y cómo damos mejores resultados, ¿no? Genial. Bueno, pues enhorabuena por todo ese trabajo que estás haciendo y bueno, espero que nos lo vuelvas a contar más adelante a ver cómo ha sido ya finalmente toda la implantación y qué beneficio habéis obtenido de ello. Pero bueno, yo creo que vais muy bien encaminados. Muchísimas gracias también por el acompañamiento, que si no esto al final era un poco más caótico. O sea, muchísimas gracias por estar ahí. Genial, gracias. Pues muchas gracias. Gracias, Javier, por participar en el evento y vamos a enfocarlo bueno, en modo entrevista, ¿vale? Que podamos hacerte también unas preguntas. No sé si tú habías inicialmente pensado contarnos un poco tu visión sobre los OKR y empiezas si te parece y luego ya te hacemos algunas preguntas, Iván, yo, también incluso María si quiere y luego ya seguimos un poco con las preguntas también del público que están por aquí. A ver, no tenía nada preparado más allá de lo que las experiencias que vivo con las startups a las que asesoro. Pero yo creo que es de más valor para la gente que lancéis preguntas y probablemente lo que yo tenga que comentar ya saldrá ahí. Entonces, si os parece, pasamos a las preguntas. Vale, bueno, pues voy a empezar yo y así rompemos el hielo, pero bueno, en todo caso también es bueno que inicialmente te presentes, nos cuentes a qué te dedicas y un poco cómo conociste OKR y dónde ves ese valor que puede aportar a las startups. Vale, pues a ver, me llamo Javier Jordén, soy asesor especializado en B2B para startups del mundo tecnológico. Ayudo básicamente a los fundadores y a los equipos directivos de las startups a generar el crecimiento que desean en las líneas de ingreso y sobre todo que el crecimiento sea sostenible y escalable. ¿Vale? Y en cuanto a la segunda parte de los OKRs, creo que hace ya pues fácil 7, 8 años que he trabajado con OKRs, trabajando para compañías como empleado de compañías y en los últimos años pues participo con muchas de las empresas que son clientes en ayuda a la definición, revisión de OKRs y darles asesoría en cómo utilizar la herramienta básicamente para lo que habéis explicado en el evento, que es definir los objetivos que aportan valor a la compañía, es decir, no es una cuestión de hacer un montón de cosas, sino de hacer aquellas que aportan valor, decidirlo tanto en equipo como desde la dirección de la compañía y producir el alineamiento en toda la organización para que la gente sepa en lo que debe de trabajar, si está aportando contra uno o varios OKRs o dejar de hacerlo si realmente no está considerado dentro de los OKRs. Muy bien. Otra pregunta, John, bueno, que es que me ha surgido justo con lo que comentabas. Dices que empezaste a utilizar OKR dentro de otras empresas y ahora en el ámbito de la startup, que no lo hemos comentado quizá mucho todavía en el evento, ¿cuáles crees que son las grandes diferencias, ¿no? entre la aplicación de OKR en una organización convencional
y específicamente en una startup? Para mí hay una diferencia fundamental que es de tamaño y número de empleados. Es decir, una implementación de OKRs en una empresa con muchísimos empleados es un proceso largo, costoso, difícil, es complejo. Si implementas OKR en una startup en el momento adecuado, es decir, los OKRs cuando la startup son 5 personas tampoco tiene mucho sentido. Pues básicamente se sientan alrededor de una mesa y están a lo que tienen que estar todos. Pero cuando la startup empieza a meterse en una fase de growth, en una fase de escalabilidad, ahí es donde empiezan a tener sentido los OKRs porque ya no todo el mundo habla con todo el mundo y se necesita producir foco en la compañía y se necesita producir ese alineamiento entre todas las personas, ¿vale? Entonces diría que esa es la mayor diferencia. Cuando tú arrancas una cultura y una metodología de OKRs en una startup en el momento adecuado, pasa a formar parte de la cultura de la compañía, ¿vale? Y entonces eso se lleva a lo largo de toda la vida de la compañía y es mucho más sencillo. Arrancar de cero es como hacer una transformación digital en una mediana empresa de 300 empleados que es completamente analógica. Es bastante más difícil que el trabajo de digitalización en una startup que lo lleva prácticamente de serie. Claro. Muy bien. No sé, Iván, si quieres hacer tú alguna pregunta. Bueno, yo agradezco muchísimo a Javier que esté con nosotros. Es un buen amigo y es un libro abierto, además. Cuando hablas con él de todas las empresas con las que ha trabajado y todas las experiencias que tiene, realmente a mí me fascina. Lo aprecio muchísimo, con lo cual que estés con nosotros me parece fantástico. A mí lo más interesante de hablar con Javier es precisamente que te cuenta cómo mucho de lo que hace con las compañías es un método. Y un método que al final las compañías cada una es distinta. Pero en ciertas formas las formas de trabajar son muy comunes y esto además tiene mucho que ver también con su trabajo en Samaipata y otros de los que ha tenido. A mí sí me gustaría que nos comentaras un poco cómo OKRs efectivamente lo das casi de serie, porque es una forma muy sencilla y muy repetible de alinear compañías muy distintas, con situaciones muy distintas, con problemáticas muy distintas. Me parece que es un tema apasionante. Sí, oye, muchísimas gracias, Iván, y por cierto, estoy encantado de estar aquí. A mí sabéis que me encanta compartir mi experiencia, que no pido absolutamente nada a cambio, que lo que quiero es ayudar al ecosistema fundamentalmente de startups y de innovación, porque creo que se está haciendo bastante bien, pero todavía nos queda mucho recorrido. Y yendo al tema que me comentas, para mí OKRs es una herramienta, es una metodología, es decir, lo mismo que utilizamos un funnel de ventas y de marketing, pues que aplica a ciertos departamentos y nos permite tener cierto control de gestión, nos permite recopilar datos y tomar decisiones basadas en los datos y ayudarnos. La metodología de OKRs es algo parecido. Lo que pasa es que es mucho más crítica porque los OKRs lo que producen es ese alineamiento de toda la organización si están bien implementados. Y esto, bueno, para los que hemos estudiado carreras más de ingenierías, es como hacer una suma vectorial. Es decir, si los vectores todos apuntan en la misma dirección, digamos, el impulso, la amplitud del movimiento se amplifica. Cuando las flechas apuntan en distintas direcciones, haces una suma vectorial, suma, pero va más despacito el tema, ¿vale? Entonces, para mí ese es el criterio fundamental de por qué utilizar OKRs, porque es necesario cuando creces en personas, en una compañía, el producir ese alineamiento. Ahora bien, si queréis, podemos pasar a comentar cositas que me he encontrado, recomendaciones, best practices, etcétera, etcétera. Perfecto, me parece súper interesante. No sé, Javier, ¿cómo lo ves? Sí, yo también quería, antes de contarnos cosas más específicas, porque también tienes el papel del inversor, ¿no? O sea, ¿qué te aporta a ti específicamente? Nos has hablado de qué aporta a la startup, qué aportaría a ti como al trabajar en un fondo de inversión, más allá de que lo utilicéis como fondo de inversión también y os permita definir vuestros propios objetivos. ¿Cómo es esa vinculación entre los OKRs de la startup y lo que el fondo de inversión espera saber o conocer de la startup?
A ver, básicamente los fondos cuando invierten en una startup en gran medida o en muchas ocasiones, sobre todo en etapas primerizas o en el early stage de inversión, pasa a formar parte del consejo de administración. Entonces, realmente en el consejo de administración es donde los accionistas o los fundamentales, los principales accionistas están tomando decisiones de la dirección que tiene que tomar la compañía. Y esa es básicamente lo que debería ser, digamos, la entrada o el input en la definición del proceso de OKR del siguiente periodo. Es decir, dejando claro que para mí los OKR no es una herramienta para hacer cosas a 12 meses. Para mí tiene que ser periodos más cortos. El periodo que creo que funcionamos casi todo el mundo ideal es un periodo de 3 meses y vas iterando sobre ello, ¿vale? Entonces, digamos que esa relación es el venture capital que ha invertido en una compañía a través de unos mecanismos, a través de interacciones con el nivel C de la startup o en los consejos de administración, puede proporcionar inputs que deben de ser los que se metan luego en el proceso de OKRs en la compañía. Pero no creo yo, o por lo menos no lo he visto tantas veces, que los inversores se metan a saco a ver la parte de cómo van los OKRs y cómo están definidos. Pues eso es un proceso interno de la compañía y, digamos, sería como muy intervencionista por parte del inversor. Javier, yo aprovecho también y darte las gracias por la apertura, ¿no? En cuanto a las respuestas y lo que estás comentando. Desde el punto de vista de lo que estás viendo en los directivos de startups, ¿cuál es la principal palanca que les mueve a meterse en el mundo de OKRs? A estos directivos de startups que entiendo que van a un ritmo acelerado con su producto, ¿qué les hace realmente engancharse a algo que sabemos que funciona, ¿no? ¿Qué estás viendo? Bueno, básicamente es lo que te he dicho al principio. En el momento que se mete en una fase de growth, cuando ya cierran una ronda de inversión, empiezan a fichar mucha gente, se produce un crecimiento exponencial en el número de personas. Y eso, lógicamente, produce una entropía dentro de la organización brutal. Y lo que buscan en esta herramienta es un mecanismo, una metodología que minimice ese posible impacto negativo de una entrada masiva de gente en una organización. ¿Sabes que se Yo pone diría más foco? correcto, es una cuestión de foco y de alineamiento, básicamente. Una de las cosas precisamente que veo en startups a veces es la ansiedad por meter 20 OKRs en un trimestre. Y es como decir, es que no va de esto. O sea, cuando tú fijas los OKRs de compañía, hay que coger 3, 4, 5 máximo, dependiendo del tamaño de compañía. Pero hay que saber decir qué es lo urgente y lo importante en este momento de la compañía a realizar en los 3 meses. Y no hay que tener la visión cortoplacista, porque yo puedo poner un OKR específico de qué tengo que hacer los próximos 3 meses para conseguir estar donde quiero estar dentro de 12. ¿Vale? Que es la visión de utilización del OKR en el corto plazo para prepararme para el medio largo plazo. ¿Vale? Pero sí tiene que haber esa coherencia, ese foco de hay que hacer 3 o 4 cosas bien. Y en una startup, sobre todo cuando hablas de la parte que yo manejo, que es al final la que, aparte del producto y la tecnología, que más les preocupa a los fundadores, realmente estás hablando de generación de ingresos. Y la generación de ingresos en estas etapas viene fundamentalmente por la captación y por la retención. Entonces ahí ya tienes una idea de por dónde deberían ir los OKRs fundamentales de una compañía. Bien. No sé si te he respondido. Sí, sí, totalmente. Y sobre todo porque cada startup entiendo que en función de la fase en la que está, pues coge la prioridad de esos superpoderes que decíamos, ¿no? De OKRs. En este caso el foco yo creo que es la palanca de cambio, ¿no? En este caso que has comentado. Totalmente. Vamos. No, sí. sigue, perdona que te he interrumpido. No, decía que al final, digamos, el equipo directivo de la compañía es el que está definiendo en qué tiene que haber foco y la herramienta lo que produce es el alineamiento a toda la estructura organizativa para que trabaje para producir ese resultado en cuanto a agregación de valor de la compañía. Vuelvo a decirlo, lo importante no es hacer muchas cosas, es hacer las que hay que hacer y hacerlas bien. Muy bien. Vamos a dar paso al público, que lo tenemos por aquí, todavía no les hemos dado paso para las preguntas. No sé si hay alguien que queréis hacer alguna pregunta. ¿Tenéis por ahí algo en mente? Le quería preguntar a Javier
si en su experiencia con las startups se está encontrando problemas de que sepan conjugar ese corto plazo con el medio plazo y el largo plazo, ¿no? Habitualmente todo el mundo ha pensado en esa estrategia a 2 años, objetivos con una visión, con unas metas anuales. ¿En qué medida la gente es capaz de enganchar ambos modelos o de comprender estos 3 meses con los 6 meses, con el año y con los 2 años siguientes en los cuales hay que conseguir resultados? A ver, sinceramente, pocas veces veo a la gente pensando a 2 años vista, porque 2 años vista en una startup es una eternidad. Teniendo en cuenta que cuando una startup levanta una ronda de financiación, lo que hace es una estimación de un runway de caja para que le dure 18 meses, digamos que la visión más de largo plazo que te vas a encontrar en una startup es a 1 año vista. Entonces, es qué tengo que hacer ahora o a una ronda vista de inversión. Es decir, cuando se me acaba la caja y tengo que producir resultados para atraer mayor inversión y poder continuar en el viaje. Entonces, creo que si la gente no está teniendo dificultad en ver esto, sí es cierto que en las rondas iniciales y cuando tienes que demostrar hay, digamos, una orientación más hacia el lado del corto plazo. Es decir, de llegar a conseguir resultados en el corto plazo, porque saben que tienen un tiempo de vida muy limitado para poder probarse. Entonces, si no, ya entras en dinámicas feas de inversión, de no consigo resultados, me quedo muy lejos, no me da para ir a la siguiente ronda de inversión, tengo que ir a una ronda puente. No, te metes en unas situaciones que no son bonitas ni para los inversores ni para los fundadores. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Tenemos una en YouTube. Podéis responder también los demás y ahora hacemos alguna pregunta. Esto es muy típico en las consultas siempre de cómo se hace ese juego, ¿no?, entre el corto plazo, el medio plazo, el largo plazo, si la suma de los OKRs tienen que ser, o sea, de los del año tienen que ser los de los trimestres, que es un poco de lo que has estado comentando, pero también lo que preguntan ahí es cuándo empezar, ¿no? Cuándo empezar a medir el impacto, porque una startup, pues si es el ejemplo que yo he puesto antes del MVP, ¿cuándo sería el buen momento para empezar a utilizar OKR? Y correspondientemente, si OKR está enfocado al impacto, pues ¿cuándo? Es la pregunta que están haciendo aquí en YouTube. O sea, has dicho una startup de 5 que están alrededor de una mesa, no hace falta utilizar OKR, pero ¿cuándo hay que dar ese salto? O incluso si cuando somos pocos también vale la pena, ¿por qué? A ver, si son pocas personas dentro de la startup, utilizar OKRs no te va a hacer daño en ningún momento, es decir, no es negativo y lo empiezas a implementar en la cultura. Lo que pasa es que en ese momento hay tantas cosas por hacer y tan variadas que meterte un overhead de trabajo de este tipo que no te está añadiendo un valor directo importante, la gente se lo piensa. Ahora bien, cuando empieza a haber un grupo ya a lo mejor 20, 25 personas, aunque siga siendo pequeño, es manejable, pero ahí quizás empiece a haber ya ciertas fricciones o desalineamiento, ¿vale? El de tecnología va por un lado, por una historia, el de ventas está vendiendo donde puede vender y no está alineado con el mercado objetivo de la compañía. Entonces, ahí es donde empieza a aportar valor, en esa fase, digamos, ya de... Aunque no sea un valor muy directo como lo vería si la empresa tiene 200 empleados, es decir, es absolutamente necesario para producir ese foco y alineamiento, pero simplemente el hecho de poder meterlo en ese momento, sabiendo que vas a llegar a una ronda donde vas a saltar rápidamente a 50, 60, 80 empleados, te produce un avance cultural y de metodología dentro de la compañía que si lo haces un poquito más tarde te va a costar un montón. Muy bien, muy bien. ¿Queréis comentar algo al respecto, sobre todo de este tema de medir el impacto, ¿no? Porque claro, es un poco, me viene a la cabeza, ¿no?, la startup que lo que le importa más es crecer, lo que le importa más es acaparar un poco cierta audiencia, cierto número de usuarios, pero no todavía empezar a medir el valor que se está generando. ¿Cómo lo veis vosotros? A mí me ha parecido especialmente interesante, lo ha comentado Javier, lo ha comentado María,
que OKRs no va de hacer muchas cosas, ni va de tener muchos objetivos, va de tener los adecuados, que generalmente la parte más importante es saber lo que no quieres hacer. Y yo creo que ese foco, y antes comentaba también, me parece muy visual el ejemplo de la suma vectorial, ese foco te lo da precisamente alinearte acerca de un espectro no demasiado amplio de cosas que hacer. Yo, por ejemplo, habiendo trabajado en empresas más o menos grandes, de 6.000, 7.000 empleados, que intentaron implantar OKRs, comentaba antes Javier, la inercia que tienen las compañías generalmente lo dificulta, porque ya tienes muy solidificados los silos, los departamentos, ya cada persona tiene su visión de la compañía y te cuesta, digamos, un proceso de educación, conseguir que haya una convergencia. Yo a día de hoy, en GT Hub somos 320 empleados, 330 empleados. Estar acostumbrado a que la conversación con tu manager va de OKRs, a que el All Hands mensual va de OKRs, a que cuando hay cambios de mercado, porque las startups esto muchas veces se te da, ¿no? O sea, tú puedes tener, digamos, una serie de prioridades, pero de repente el mercado a tu alrededor cambia y eso hace que alguna de las prioridades la tengas que ajustar un poco o tengas que llamar la atención acerca de algún aspecto, digamos, específico. El músculo corporativo de estar acostumbrado a hablar todos de objetivos, hablar todos de evolución de objetivos, hablar todos de cambio de prioridades basado en objetivos, que todo el mundo conoce. Comentaba antes Javier que eso hace que las organizaciones lo adopten cuando tienen un tamaño adecuado de una forma mucho más orgánica y que forme parte de la cultura de la empresa, radicalmente es así. Estoy absolutamente de acuerdo. Y he vivido intentar trabajar alrededor de OKRs en empresas más grandes y más pequeñas, empresas que lo tenían más en la cultura y empresas en las que tuvo que introducirse en la cultura, y sin duda, si eres capaz de construir esa forma de trabajar cuando eres un poco más pequeño, luego el crecimiento no te lo altera, claro, porque forma parte de... a mí me gusta mucho hablar con este tipo de metodologías de formación de hábito corporativo. Es decir, cuando las personas están acostumbradas a que tengo 3, 4 key results, que cubrir un objetivo, y cuando tengo que tomar la decisión, esa suma vectorial, si toda la compañía va hacia aquí y yo tengo que hacer algo que me lleva a la dirección opuesta, yo sé que no lo tengo que hacer. Cosas tan básicas como estas, cuando lo llevas a nivel de equipo, lo llevas a nivel de organización, aportan muchísimo. Y yo, por ejemplo, creo que la conversación alrededor de cuándo, por qué en empresas como las startups tiene un interés para mí fundamental. Muy bien. Y María, porque este tema del impacto en el ámbito de la educación en el que vosotros estáis, pues es muy típico, ¿no? Hacer exámenes, poner nota, ¿no? Pero luego, claro, esos alumnos van al mundo real, van al mundo de la empresa en vuestro caso, y ya es otra, y no se les evalúa de la misma manera, ¿no? O sea, ¿cómo medís vosotros el impacto de vuestro trabajo con este caso, con vuestros clientes, alumnos o con las empresas con las que trabajáis? ¿Cómo ves este tema del impacto? Ahí es un tema de cambio de paradigma, ¿no? Y sobre todo un cambio de la educación, el sistema de educación, que está un sistema tradicional, que estamos comprobando que faltan muchas mejoras, y luego lo que podemos hacer también desde escuelas de negocios como la nuestra, que en este caso es independiente, aunque formamos parte de un grupo. Yo creo que cuando hablamos de transformación digital, y lo decía Javier antes, ¿no? Y tiene que ver también con una transformación cultural, parte de la dirección, ¿no? Si la dirección lo compra, si la dirección está empujando esto, pues realmente el cambio puede ser permeable. Nosotros, desde el punto de vista de los másteres y los programas que tenemos, no hacemos un proyecto final de máster, lo que hacemos también es que a los alumnos de los programas les hacemos que creen e-commerce reales, que salen al mercado, que venden sus productos, sus servicios y realmente salen con una startup creada del máster. O sea, esto va de testar y de probar, y no vale solamente de estudiar y que me evalúen, sino vale de probar el mercado, de hacer MVPs, de irnos al mundo real, de atrevernos a cometer errores. Yo creo que y volviendo un poco a los OKRs también es, oye, aprendamos a definirlos bien, a equivocarnos. Realmente hay veces que no a la primera nos sale la definición de objetivos perfectos, o a lo mejor no lo estamos midiendo adecuadamente. De ahí esas figuras de acompañamiento que te lo hacen ver desde fuera y, oye, podemos mejorar realmente cómo lo medimos, cómo lo hacemos. En el caso de la educación y el impacto que generamos queremos acercar a nuestros alumnos a la vida real y a ver la oportunidad que hay en el mundo real, y nuestro enfoque es mucho la empleabilidad, ¿no? Estamos viendo cómo realmente se nos viene una oportunidad también a las nuevas profesiones que se están abriendo en el mercado, que falta talento, y cómo desde una escuela, una institución como la nuestra, pues nuestro enfoque tiene que ser mucho la empleabilidad, ya sea en temas como programación, que es lo que hacemos a través de XDecoders,
o a través de transformación digital de organizaciones. Pero bueno, tocar mucho mundo real. Para mí el consejo es testar, probar. Las startups realmente, eso sí que es el verdadero máster, la vida real y probar, ensayo-error, o sea que vamos por ahí, ese es el impacto. Muy bien. Bueno, pues si os parece vamos a ir ya finalizando. Me gustaría que cada uno pues podáis dar un mensaje final, ¿no? Una recomendación a los que se están planteando empezar a utilizar OKR. Javier, si quieres empezar tú, ¿qué le recomendarías así como resumen, ¿no? Al que está planteándose empezar a utilizar OKR en una startup? Bueno, lo primero es que se plantee el equipo directivo, porque como bien decía María, es decir, esto tiene que emanar digamos, de la dirección de la compañía, porque si no, no va a llegar a ningún sitio. Que se lo planteen, que empiecen a definir objetivos y, como también mencionaba María, no van a ser perfectos en la primera iteración, es decir, eso va a ir evolucionando, se va a ir mejorando en cada iteración y van a coger el tranquillo a los OKRs. Ahora bien, para mí la gran historia de los OKRs es cómo lo bajas al resto de la organización. Y aquí ocurre una cosa que sí me he encontrado, que se sigue funcionando de forma compartimentada en silos funcionales en la organización. Y los OKRs son de distinto tipo. Y voy a poner algún ejemplo, disculpadme si me extiendo un poco. Si yo tengo un problema de escalabilidad en la plataforma tecnológica, me están entrando usuarios y empiezo a tener problemas de que se me cae el servicio en la plataforma, evidentemente tengo que meter en el equipo un OKR para mejorar esa estabilidad, esa escalabilidad. Y ese OKR sí puede estar muy asociado a un equipo, digamos que es un silo, que es el departamento de tecnología, el equipo técnico de la compañía. Pero hay otro tipo de OKRs que tienen un carácter, por definición, multifuncional. Y cuando quieres bajar un OKR que tiene una componente multifuncional en una organización a una organización muy compartimentada en silos, empiezan a crujir las cuadernas del barco, pero a lo bestia. Entonces, ahí es donde yo recomiendo que empecemos a utilizar equipos multidisciplinares, es decir, montar un squad. Y un squad que se monta para ese OKR, cuyo propietario es un directivo de la compañía de ese OKR, y determinan que necesitan perfiles de este departamento, de este otro y de este otro, y montan un equipo que va a trabajar durante 3 meses en ese OKR, y cada miembro del equipo se estima qué nivel de dedicación tiene que comprometer. A lo mejor alguien de marketing el 20%, uno de ventas el 80%, uno de producto el 60%, etcétera, etcétera. Pero esa gente está trabajando como un equipo multidisciplinar contra un OKR dirigido por un miembro del equipo de la dirección. Esto sí funciona. Muy bien, muy interesante y muy práctico sobre todo. Ese tema no había surgido todavía, así que fantástico que lo hayas comentado. Iván, ¿quieres tú comentar algo más? Me ha parecido súper interesante la aportación de Javier y de hecho yo creo que OKR si de algo va es de romper muchas de las rigideces e ineficiencias de estructuras tradicionales matriciales. O sea, la estructura corporativa, en mi opinión, creo que está muy planteada en base a generar eficiencias. Es decir, hacer cosas con los menores recursos posibles. Pero, como muy bien comenta Javier, muchas de las funciones corporativas no se ejecutan en el ámbito de un equipo o de una división. Y a día de hoy, que los cambios en el mercado son tremendamente importantes, el problema es que los mismos arquetipos y funciones que te dan eficiencias en una estructura tradicional te restan agilidad y flexibilidad. Y ahí entras en equipos multidisciplinares, entras en objetivos de equipo, entras en objetivos compartidos, entras en muchísimas cosas que enriquecen la metodología, que yo creo que la aportación es muy buena porque habíamos estado hablando mucho de visibilidad de objetivos, de alineamiento, pero efectivamente el alineamiento horizontal, cuando bajas abajo, es, en mi opinión, un grado de refinamiento que aporta muchísimo a las compañías. Entonces, yo creo que OKR para mí es una forma de romper muchas de las ineficiencias de estructuras tradicionales y pasar de un modelo de eficiencia a un modelo de ser efectivo haciendo las cosas importantes, que no se hacen fácilmente con una estructura de silos tradicional en una organización matricial.
Yo para ligarlo también un poco a la parte cultural y a la parte del talento, ¿no? Que es un tema que al final importa en las startups y en muchos negocios donde queremos atraer talento y fidelizar el que ya tenemos, ¿no? Los OKRs para mí es una herramienta clave que nos ayuda, por un lado, a que la gente se enganche mucho más al proyecto, a que sepan también qué aportan, cuál es el valor que aportan al negocio, que entiendan mejor la organización y sobre todo que aprendan de esos equipos multidisciplinares, no solamente se monten en sus hilos como viene siendo en otro tipo de compañías o más culturas más tradicionales, ¿no? Yo creo que la horizontalidad, hablamos de metodología ya, hablamos de muchas cosas, pero los OKRs pueden ser una palanca de cambio para que realmente la gente sepa lo que aportan en las organizaciones y crezcan desde ahí, ¿no? Genial. Bueno, pues con esto terminamos. Muchísimas gracias, Javier, Iván y María, por las aportaciones, también al público que ha estado con nosotros y bueno, nos vemos en el próximo OKR Day. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.